Saludos y bendiciones, que el Señor te bendiga. Ya estamos en nuestra sesión número 4. Así que bueno, hoy vamos a estar analizando nuestro tercer hábito el día de hoy. Y nuestro tercer hábito es escuchar. Escuchamos la guía y la orientación de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que ver el día de hoy. Tercer hábito, escuchar. Mira, vamos a entrar de lleno a nuestra sesión el día de hoy. Para muchas personas, escuchar la voz de Dios en su vida es algo muy difícil. Les cuesta trabajo poder comprender cómo Dios habla a las personas. Quizás tú eres una de estas personas. Hoy vamos a estar analizando cómo podemos escuchar la voz de Dios. Vamos a estar haciendo un ejercicio muy práctico que me gustaría que tú pudieras realizar en casa. Escuchar la voz de Dios para muchas personas es como escuchar la radio en una cafetería completamente llena, en donde todos están hablando al mismo tiempo y en donde tú muchas veces tratas de distinguir la voz del que está anunciando algo en el radio. O sea, escuchas que alguien está hablando, que existe un mensaje en ese momento en el cual pasa en el radio, pero tienes que esforzarte para poder distinguir lo que está diciendo esa persona. Y lo distingues y tratas de distinguirlo por encima del alboroto que existe en ese lugar. Esta misma situación existe cuando tratamos de escuchar la voz de Dios con demasiados problemas, con demasiadas preocupaciones, con demasiadas ocupaciones incluso. La pregunta es, ¿cómo podemos escuchar la voz de Dios en nuestra vida? ¿Cómo podemos escuchar la voz de Dios cuando nos relacionamos con otras personas más? Precisamente eso es lo que vamos a estar analizando el día de hoy. Necesitamos aplicar el modelo A0. Ya vimos A0, la A de animamos a las personas dentro y fuera de nuestro círculo social. La C, comemos juntos y compartimos la mesa con creyentes y no creyentes. La letra E, escuchamos la guía y la orientación de Dios para que podamos interactuar con las demás personas. En la Biblia existe un libro muy interesante que muchas veces ni siquiera muchos lo conocen, ni muchos lo leen, y me estoy refiriendo al libro de Habacuc. Este libro nos va a mostrar la forma práctica en la cual nosotros podemos escuchar la voz de Dios en nuestra vida. Mira, te explico un poquito acerca de este libro que tú vas a encontrar en la Biblia. Cuando tú empiezas a leerlo, vas a poder comprender y vas a poderlo leer como si fuera una conversación o como si fuera una serie de preguntas y respuestas entre este profeta llamado Habacuc y Dios. Mira, en especial, en el capítulo número 2 se nos narra la historia de un hombre que, al igual que Job, un personaje también en la Biblia, mira la violencia, las injusticias que ocurren a su alrededor. Y él se pregunta, ¿dónde está Dios? La pregunta del profeta es una pregunta muy común hasta el día de hoy. ¿Dónde está Dios en medio de las circunstancias adversas? ¿Dónde está Dios en medio de mi problemática? ¿Dónde está Dios? Porque necesito que me diga qué es lo que tengo que hacer. Por eso, este profeta se hace el mismo cuestionamiento, se hace las mismas preguntas. La pregunta del profeta es una pregunta muy común el día de hoy. Imagínate la profunda aflicción de este hombre llamado Habacuc,
que lo lleva a cuestionarse esto y que lo lleva a cuestionar a Dios. Y es aquí entonces donde esta aflicción de este hombre llamado Habacuc termina con un lamento diciéndole a Dios de esta manera. Habacuc, capítulo número 2, versículo 1 y 2, te lo leo de esta manera. Subiré a mi torre de vigilancia y montaré guardia. Allí esperaré hasta ver qué dice el Señor y cómo responderá a mi queja. Entonces el Señor me dijo, escribe mi respuesta con claridad en tablas para que un corredor pueda llevar a otros el mensaje sin error. Interesante este texto. Habacuc está diciéndole a Dios que va a esperar una respuesta de él, que va a esperar a escuchar la voz de Dios, porque él está esperando una respuesta a sus cuestionamientos. Y dice el texto que el Señor le responde y le dice con claridad lo que debe de realizar. Esta parte nos ayuda a comprender cómo nosotros podemos escuchar la voz de Dios. Y quiero compartir algunas enseñanzas el día de hoy contigo de cómo podemos escuchar la voz de Dios en nuestra propia vida. Primera enseñanza, para escuchar la voz de Dios debo retirarme. Mira, el texto está diciendo, subiré a mi torre de vigilancia y montaré guardia. ¿Qué está haciendo este hombre? Se está retirando a un lugar en donde puede estar a solas con Dios. En otras palabras, para escuchar la voz de Dios, debo retirarme. Debo de buscar un lugar tranquilo. Habacuc lo dijo, subiré a mi torre de vigilancia y montaré guardia. Esta es una expresión judía que significaba retirarse, apartarse. Habacuc está hablando cuando dice subiré a mi torre de vigilancia y montaré guardia a una expresión utilizada en su cultura y en su país y que significaba necesito retirarme, necesito apartarme. ¿No has escuchado que en nuestro país, en nuestra cultura, verdad? Decimos, necesito un aire, necesito un minuto solamente para poder procesar la información. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que necesitas un momento a solas para poder reflexionar lo que muchas veces está sucediendo en tu propia vida. Lo mismo está diciendo Habacuc, lo mismo está diciendo, necesito un momento de retirarme, necesito un momento en donde me pueda apartar para poder comprender qué es lo que Dios quiere decirme, qué es lo que Dios quiere que yo haga. No puedes escuchar la voz de Dios si muchas veces estás distraído. No puedes escuchar tú muchas veces la voz de Dios porque podemos estar rodeados de ruido. Si tú estás escuchando otra cosa, esto muchas veces puede generar una distracción en tu mente. Si tú quieres realmente escuchar la voz de Dios, necesitas buscar un lugar que te ayude a reflexionar, en donde tú puedas estar a solas con Dios y en donde Dios pueda hablar a tu vida y puedas escuchar la voz de Dios. Es que mira, el buscar tener ruido en nuestra propia vida, cuando tú quieres escuchar la voz de Dios, tiene una razón muy fuerte en tu vida. ¿Sabes por qué? Porque hay veces que no queremos escuchar lo que realmente Dios quiere decirnos. Mira, Jesús desarrolló el hábito de retirarse de las personas para poder orar. Jesús lo realizó, por algo lo hacía. Se iba a lugares solitarios en donde él oraba, le pedía a Dios, le pedía dirección. Y después entonces él podía seguir con su ritmo de vida. Hay personas que se atemorizan cuando están pasando un momento a solas con Dios.
Hay personas que se atemorizan cuando pasan un momento a solas consigo mismos. Muchos incluso pueden estar en su hogar y no pueden estar en silencio en su hogar. Algunos buscan prender la radio, ¿verdad? Algunos buscan prender la televisión. Algunos buscan tener ruido en la casa. ¿Por qué sucede esto? Porque no quieren pasar un momento solitario. La soledad no es mala. La soledad no es algo que muchas veces te genere o debería de generarte cierta angustia. La soledad te ayuda a poder concentrarte y enfocarte primeramente en tener una relación con Dios y segundo, en tener una relación contigo mismo. ¿Sabes por qué? Porque el tener un momento a solas ayuda a que se pueda remover toda distracción de tu propia mente. Necesitas remover toda distracción que pueda haber en tu mente y a tu alrededor para poder escuchar la voz de Dios. Enseñanza número 2. Para escuchar la voz de Dios, debo saber esperar. ¿Qué significa esto? Significa que debo de tranquilizarme ante cualquier situación, ante cualquier sentimiento que muchas veces yo pueda estar experimentando. ¿Qué significa esto? Significa que debo de tranquilizarme ante cualquier situación, ante cualquier sentimiento que yo pueda estar experimentando en mi vida. Mira, Habacuc lo dijo, allí esperaré hasta ver qué dice el Señor y cómo responderá a mi queja. Checa esta frase, allí esperaré. Mira, el apuro es el veneno para no poder escuchar la voz de Dios. El apuro es el veneno cuando tú quieres tener una conversación con Dios a través de una oración. Dios habla a las personas que esperan una respuesta de Él. Y no nada más esto, sino también a quienes están dispuestos a darse el tiempo de poder escuchar la respuesta de Dios. Sé que para muchos que son desesperados, escuchar esta parte, necesitas esperar, cuesta muchísimo trabajo todo esto. Y les genera mucho conflicto todo esto. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a tener y a querer los resultados de manera inmediata. Analízalo. Hoy todo está realizado, enfocado para que podamos nosotros tener las cosas de manera inmediata. Necesitamos un momento de espera. Dios quiere que tú aprendas a esperar. Este momento de espera te debe de ayudar a calmarte, te debe de ayudar a poder enfocarte y te debe de ayudar a que la calma ante ese suceso que está pasando te empiece a generar algo que se llama esperanza. Necesitas estar calmado ante una situación difícil, ante una problemática con alguien, ante una situación que no puedes tú resolver de manera inmediata e incluso que no sabes cómo resolverla. Salmos 46:10 dice así, quédense quietos y reconozcan que yo soy Dios. Quédense quietos y reconozcan que yo soy Dios. ¿Por qué Dios quiere que nosotros esperemos? Porque quiere que nosotros reconozcamos que Él es Dios. Escúchalo bien, Él es Dios. El problema es que muchas veces nosotros creemos y queremos ser Dios. No podemos tener todo bajo control. No todo depende de nosotros. Y recuérdalo bien, Dios es Dios y yo no lo soy. Esto te va a ayudar a generar más tranquilidad, porque hay veces que nosotros queremos resolver las cosas de manera inmediata, pero hay muchas cosas que no podemos resolver y que no está en nuestras manos poder resolver. En otras palabras, este tiempo de espera es solamente para poder soltar la tensión
que tú puedas tener en tu vida. Solamente cuando yo estoy calmado, puedo escuchar la voz de Dios. Tercera enseñanza. La tercera enseñanza es la siguiente. Para escuchar la voz de Dios, debo leer su palabra. La voluntad de Dios se encuentra en su palabra. Se encuentra en este libro muy importante que se llama Biblia. ¿Dónde lo vamos a encontrar? ¿Dónde vamos a encontrar lo que Dios quiere decirnos? En su palabra, en la Biblia. Habacuc dijo, estaré pendiente de lo que me diga. A ver qué es lo que me dice. Mira, muchos siempre afirman, ¿cómo Dios me va a hablar? Muchos siempre afirman, ¿será que Dios venga y me hable a través de algo o de una voz extranormal y me diga qué es lo que tengo que hacer? Si tú piensas de esta manera, quiero decirte algo, quiero decirte cómo Dios nos habla y Dios nos habla a través de su palabra. Deja de esperar una voz que te hable y comienza a buscar un versículo. Comienza a buscar un texto en la Biblia, en la palabra de Dios. Dios siempre nos habla de manera concreta. Muchos siempre esperan que se escuche la voz de Dios del cielo y les diga qué es lo que tienen que hacer. No va a ser de esta manera. ¿Cómo nos habla Dios en estos momentos, en estos días? Nos habla de esta manera, a través de generar una imagen mental en nosotros cuando yo estoy leyendo su propia palabra, la palabra de Dios. Y te lo quiero explicar. Cuando tú empiezas a leer tu Biblia, muchas veces vas a empezar a ver algo importante. Dios te habla al momento que tú abres este libro. ¿Y cómo lo va a hacer? Cuando tú empiezas a tener una lectura en la Biblia, va a haber algo que te va a llamar la atención. Una frase, una palabra que va a impactar tu mente. Esto va a ser algo especial, que va a sobresalir de todo lo que tú estás leyendo. Y eso, precisamente eso, es lo que Dios te está queriendo decir en ese momento para ti. Te comparto, cuando yo leo la palabra, lo que hago es, lo leo y hay algo que me impacta y me llama mucho la atención y busco muchas veces apuntar esa frase, esa palabra que me llamó la atención. Y eso te va a ayudar a recordar qué es lo que Dios quiere para ti. Cuando tú empieces tu semana, cuando tú te levantes en el día, cuando tú te vayas a dormir, dile a Dios, ¿qué quieres hablarme el día de hoy? ¿Qué quieres decirme en este día? ¿Qué quieres decirme en esta noche? ¿Qué quieres decirme en esta semana? Porque siempre va a haber algo que te va a llamar mucho la atención. Y eso es precisamente lo que Dios quiere hablarte, lo que Dios quiere decirte. Hay veces que nosotros no sabemos cómo resolver las cosas. ¿No te ha pasado? A mí me ha pasado. No sabemos cómo Dios va a actuar. Vamos y recordamos y vemos cómo Dios podría resolver los problemas, mis problemas. Y muchas veces nos estresamos, nos angustiamos. Ya tengo que hacer esto mañana, híjole, mañana tengo que levantarme temprano, no tengo dinero, tengo que pagar el día de mañana, ¿de dónde va a salir este dinero? ¿Y qué pasa? Te vas a dormir con cargas. Dice un texto en la Biblia que vayamos al Señor delante de Dios y que Él nos va a hacer descansar. Deja tu carga en Dios. ¿Qué necesitas hacer? Necesitas leer su palabra y verás que cuando tú haces esto, te vas a levantar y Dios siempre va a traer una respuesta a ti. Y vas a ver que algo va a venir a tu mente de cómo Dios quiere que tú actúes ese día. Hazlo. Yo te animo, hazlo, practícalo y vas a ver que vas a empezar a tener una vida más relajada y más tranquila. Cuarta enseñanza. Para escuchar la voz de Dios, escribe las reflexiones
que recibes. Pero mira, en el capítulo ya número 2, vemos que es Dios el que resuelve cada una de sus cuestionamientos y resuelve todo aquello que Habacuc le estaba queriendo preguntar a Dios y que estaba esperando una respuesta. Dios le dice, y le dice una parte importante en el texto que leíamos al principio. Dice así: escribe mi respuesta con claridad en tablas. Interesante. ¿Por qué Dios está mandando a escribir a este hombre? ¿Por qué Dios está queriendo que este hombre pueda escribir con claridad lo que Dios le está diciendo en su vida? Porque mira, cuando nosotros escribimos una frase, cuando tú llevas un registro de lo que muchas veces Dios quiere decirte o Dios te habla a través de su palabra, vas a poder comprender que muchas ocasiones aquello que tú estabas pensando muchas veces no se ve con tanta claridad como cuando tú ya lo escribes. Cuando leas la palabra de Dios, siempre va a haber, como yo te decía, un texto, una frase o una palabra que te va a llamar la atención. ¿Qué vas a hacer? Apúntala. Hay veces que yo estoy leyendo una parte de la Biblia, o hay veces que yo escucho algo de alguien y que me llama mucho la atención y que siento que es algo sabio de parte de esa persona, y lo que yo muchas veces busco hacer es lo anoto. ¿Por qué? Porque después me ayuda a poder comprender la frase que esa persona quizás estaba diciendo. Y después me ayuda a poder aplicarlo a mi propia vida. Yo te animo a hacer lo siguiente: apunta en una libreta las frases, las palabras, los textos que te llamen la atención. Mira, ¿cómo crees que David realizó el libro de los Salmos? David realizó el libro de los Salmos como un diario personal. Así fue creado. Quizás hasta tú puedas hacer tu propio libro y que tienen una aplicación práctica para tu vida. Por ahí alguien decía lo siguiente, un motivador que hablaba y decía: cuando tú empiezas a escribir lo que te sucede en tu vida, las enseñanzas diarias en tu vida, al final del año obtendrás un libro de tu propia vida. Escribe aquello que Dios desea que tú escribas acerca de lo que te está sucediendo en tu día, acerca de lo que Él te dice a través de su palabra. Y no solamente hablo de que tú lleves un diario, hablo de que tú puedas escribir tus oraciones a Dios. Exprésale lo que tú sientes. Y esto te va a ayudar a poder seguir reconociendo la voz de Dios en tu vida, ¿Cómo Dios nos habla el día de hoy? Nos habla a través de su palabra, nos habla a través de las experiencias que muchas veces podemos tener a nuestro alrededor. Y la clave está en esto: deja de esperar una voz que te hable y comienza a buscar un texto, un versículo que te diga qué es lo que tú debes de realizar. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces no queremos escuchar la voz de Dios. Porque a veces solamente queremos a alguien que nos diga lo que yo quiero escuchar. Lo que realmente necesito escuchar. Piénsalo y reflexiona. ¿Cómo podemos nosotros entonces aplicar lo que hemos visto en esta sesión de una manera práctica? Espero que tú lo puedas hacer en tu casa, en tu hogar, en donde tú lo desees, en un lugar tranquilo, en donde te puedas concentrar. ¿Cómo Dios nos habla? Ya lo vimos a través de su palabra.
cómo Dios nos habla, sabiendo que es necesario tener un momento a solas con Dios, estar esperando la respuesta de Dios y dejar todo en las manos de Dios. Así que, ¿cómo lo podemos hacer? Vamos a hacerlo entonces a través de nuestro ejercicio práctico el día de hoy y que quiero compartir con cada uno de ustedes. Dios nos habla. Vamos a nuestro ejercicio práctico en este día. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, a través de nuestro ejercicio práctico. Necesitamos ver algunos pasos. ¿Qué tienes que hacer? Paso número 1. Necesitas buscar tu Biblia, sea en tu teléfono, sea de manera física, como tú lo quieras tener. Paso número 1. Necesitamos leer un texto. Si yo quiero escuchar la voz de Dios, necesito leer su palabra. Como veíamos, no estemos esperando a que venga una voz extranormal, que venga algo que se me aparezca y que diga soy Dios y quiera traer un mensaje para ti. Mira, Dios ya lo ha revelado todo a través de la Biblia y Dios ya lo reveló en su palabra. Por eso necesitamos leer un texto en la Biblia. Si tú quieres hacerlo de manera sistemática, puedes hacerlo por un libro, por una carta y puedes ir haciéndolo poco a poco. No es necesario que quieras tener o avanzar muchísimo. Puedes hacerlo con un versículo, 2 versículos, dependiendo lo que tú desees, a tu ritmo. Pero necesitas leer un texto en la Biblia, ¿sale? Quiero enseñarte. Yo he podido leer este texto y este texto es el texto del día. Es un ejemplo. Dice así, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también dice así al griego. Lo dice Romanos 1:16. Romanos 1:16. Entonces, ya busqué mi texto, ya lo leí. Después, ¿qué sigue? Necesito hacer nuestro paso número 3. Y nuestro paso número 3 es buscar la carga. La carga va a ser esa frase, esa palabra o ese texto que muchas veces puede impactarte. O sea, como yo te decía, puede ser esa frase, esa palabra que muchas veces te va a llamar muchísimo, pero muchísimo la atención. ¿Qué tienes que hacerlo? Buscarlo en el texto que tú leíste. Y el texto que nosotros leímos se encuentra entonces en Romanos 1:16. Y dice así, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Romanos 1:16. ¿Cuál es la palabra que a mí me llamó mucho la atención? Esta palabra que está aquí, que está con subrayada y dice evangelio. Me llamó mucho la atención esta palabra evangelio. Quizás tú puedes decir, ¿y eso a qué se refiere? Yo lo que hice fue investigarlo y lo investigué. Puedes incluso, como dicen, hasta googlearlo, ¿verdad? Ahora en nuestra época actual, ¿sí? Y si no, puedes buscar otra versión de este mismo texto que muchas veces en tus diferentes dispositivos de celular puedes bajar diferentes versiones. Hay una versión que se llama la traducción lenguaje actual y te va a ayudar a comprender mejor la frase y las palabras. Pero mira, la palabra evangelio sí tiene un significado. Necesitas entonces investigar esa palabra. ¿Por qué? Porque tú quieres saber un poquito más de esa palabra. Si tú quieres adentrarte un poco más en lo que quiere decir ese texto, puedes hacerlo. Investígalo, ¿sí? Y investígalo de una manera en donde tú puedas tener ese significado de esa palabra. ¿Qué vas a hacer entonces? Ya lo investigaste. La palabra evangelio quiere decir buenas noticias. Es lo que yo encontré. ¿Qué vamos entonces a hacer? Después de esto, necesitamos entonces que esa palabra, esa frase, se puedan mezclar en una frase que tú puedas decirle a Dios, en una frase que pueda ayudarte a ti a que tú le digas a Dios y le puedas expresar lo que tú quieres para tu vida. Y te lo pongo de esta manera.
Como yo te decía, la palabra que me impactó fue evangelio y la palabra significa buenas noticias. ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Cómo lo puedes tú realizar? Puedes hacerlo entonces de esta manera. Señor, hoy en este día o para esta semana, recibo buenas noticias para mi vida. Recibo buenas noticias para mi familia. Recibo buenas noticias en mi salud, en mi trabajo, porque yo sé que hoy tú me estás hablando a través de esta palabra, a través de este texto, a través de esta frase, y te escucho en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué estamos haciendo? Lo que estás haciendo es expresarle a Dios lo que Él te ha enseñado. Expresarle y decirle, estoy comprendiendo lo que tú me estás hablando y lo que tú quieres que yo realice. Aplícalo y vas a ver que vas a obtener un gran resultado en tu vida. Aplícalo y vas a ver entonces que vas a poder ir comprendiendo lo que Dios quiere que tú puedas leerlo. Así que espero que tú lo puedas practicar. Ya lo sabes. ¿Qué tienes que hacer? Busca una frase, busca leer la palabra. No nada más esto, la abres. Si tú quieres hacerlo de manera sistemática, puedes empezar por un libro, por una carta, capítulo número 1, después te sigues capítulo número 2, no hay ningún problema. Si tú dices, bueno, yo abrí la Biblia y empecé a leer, tampoco hay ningún problema. Siempre Dios quiere hablarte algo a través de este libro sagrado, de este libro muy, pero muy sabio y que nos va a ayudar a poder saber qué es lo que Dios quiere decirnos a cada uno de nosotros. ¿Qué haces entonces? La lees y siempre va a haber una palabra, una frase e incluso hasta un texto que te va a llamar mucho la atención. ¿Qué tienes que hacer? Si tú no entiendes una palabra o algo, investígala. Y si no, lo que tú tienes que hacer y lo comprendes, dices, comprendo lo que Dios me está queriendo decir. Entonces, ¿qué haces? Ora la palabra de Dios. ¿Cómo lo haces? Genera una frase, exprésalo, díselo a Dios, en donde tú le estés diciendo, Señor, comprendo lo que tú me estás diciendo en este día, en esta noche. Así como lo realizamos en nuestro ejercicio. Y vas a ver que Dios entonces te va a empezar a hablar diariamente a tu vida y vas a empezar a comprender entonces lo que Dios quiere que tú apliques en tus relaciones con los demás, en tus dificultades, en tus problemáticas, en cualquier área de tu vida. Que el Señor te bendiga y bendiciones.